Amén. Voy a esperar a que todos se acomoden. Sabe, hermano, que antes de leer la palabra, vamos a orar por la palabra. Pero ¿sabe qué? Hay algo que el Señor me ministraba de ayer. Es que dice aquí en Corintios, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe qué? Hay un espíritu inmundo que se está levantando en contra de la palabra aquí en la iglesia y está impidiendo que la palabra de Dios llegue a su corazón. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios produce un fruto en nuestra vida, hermano. La palabra de Dios dice que la semilla cayó en la buena tierra y dio fruto al 100%. Hay algo en su vida que está impidiendo. Hay algo en nuestros corazones, y dice aquí fortalezas, altiveces, que se levantan en contra del conocimiento del Señor. Amén. Hay una oposición tan grande, hermano. ¿Sabe que estoy aquí y siento una oposición tan grande en contra del conocimiento de Dios? En contra de que usted no adquiera este conocimiento. Amén. Por eso oremos, hermano. Oremos, porque dice que las armas de nuestra milicia son espirituales. Y un arma poderosa que tenemos es la oración. Amén. Amén. Ore, hermano. Ore. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hermanos que dicen que no entienden la palabra. Que les cuesta la palabra. Pero hay uno que nos puede ayudar a entender la palabra. Amén. El Espíritu Santo que está aquí. Decimos que nos llene con su presencia. Él nos puede ayudar a entender la palabra. Que Él abra nuestro entendimiento hoy día. Ore, hermano. Pídale al Señor que usted quiere conocer. Que todo lo que se oponga al conocimiento, espíritu altivo, lo reprendemos. Si hay altivez en nuestras vidas, si hay rebeliones que se están oponiendo a que la palabra de Dios esté entrando en nuestros corazones, hermano, en el nombre de Jesucristo, sea derribado en nuestras vidas. Todo pensamiento sea cautivo a la obediencia de Cristo, a la obediencia de Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Espíritu Santo, denos entendimiento hoy día, que esta palabra no sea una palabra más, que nos caiga junto al camino, que no caiga entre espinos. Padre, en el nombre de Jesucristo, prepare nuestro corazón, abra nuestro entendimiento. Nuestros oídos están pesados, nuestros ojos no pueden ver. Señor, abra usted hoy día, Señor. Aleluya, Espíritu Santo, usted es el único que nos convence de pecado, el único que puede hablarnos hoy día. Aleluya, Señor. Su palabra es poderosa, Señor, y eficaz. Gloria a su nombre, Señor. Gloria a su nombre, Señor. Gracias le damos, Señor. Gloria a su nombre, Señor. Bendecimos su palabra, Señor. Padre, saque toda arrogancia de nuestras vidas, toda irreverencia, Señor. Aleluya, por misericordia usted nos habla hoy día. Por misericordia estamos aquí, Señor, porque a usted le ha placido, Dios mío, aleluya. Pero somos tan altivos, Señor. Venimos con tanta arrogancia ante ti, Señor. Aleluya, perdónenos, Señor, porque usted atiende al humilde, Señor. Usted atiende al humilde, Señor. Mal altivo lo mira de lejos, Señor. Señor, no nos mire de lejos, Señor. Aquí estamos, Dios mío. Derribe usted, Señor, todo argumento falso en nuestros corazones, Señor. Toda fortaleza que se ha levantado en contra de la obra que usted está haciendo en nosotros, Señor, sea derribada con el poder de su palabra, Señor. Su palabra es poderosa y eficaz, es viva, es cortante, es un martillo que quebranta, Señor. Si es necesario que nos quebrante hoy día, aleluya, Señor, usted sabe y conoce nuestros corazones, Señor. Todo espíritu de rebelión sea reprendido en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Aleluya, Señor, destape nuestros oídos. Queremos conocer sus misterios, Señor.
Queremos llegar al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor, a la medida del varón perfecto, Señor, aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Le damos gloria y honra por lo que usted está haciendo, Señor. A usted sea la gloria y la honra, Señor. Gracias le doy. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 8. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Del 1 al 13. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén, Señor, gracias. Toma asiento. Me va a disculpar, pero ando con una tos. Pero eso no es impedimento. Amén. Amén. Le doy gracias al Señor porque ayer nuestro hermano Marco hablaba, se abrió un gran abanico respecto a la iglesia. Amén. Y él hablaba de esta morena que, ¿cierto?, que aparece en el cantar, ¿cierto?, que es la esposa del Señor, codiciable, ¿cierto?, deseable, la escogida del Señor. Amén. Y sabe, hermano, que antes de pasar de lleno a Romano, quiero un poco citar algunos textos, vamos a citar estos textos hoy día, algunos textos porque ayer nuestro hermano Marco daba como en el clavo en lo que el Señor ha estado ministrando fuertemente en la iglesia. Amén. Y vamos a Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis 19:8. Amén. Amén. 19:8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén. Fíjese que este versículo es una canción que nosotros cantamos. Pero ¿sabe lo que el Señor me ministraba hace unos días atrás? Que es necesario que vivamos esto. Amén. Que no sea una canción. Amén. Una canción linda. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros nos vestimos de este lino? Amén. Porque aquí está hablando de la esposa, ¿cierto? De la que nos hablaban ayer. Amén. De la amada, ¿cierto? De la iglesia del Señor. Dice que a esta se le ha concedido. Amén.
Porque a las esposas se les concedía ataviarse, no a las doncellas. Amén. Amén. La esposa era la escogida del Señor. A la doncella no era la escogida, la esposa es la escogida. Y a ella es la que se le concede. Por eso dice que se le concedió. Amén. Entonces el Señor nos está concediendo algo, hermano. Amén. O sea, no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que usted dijo un día lo voy a hacer, es algo que el Señor a la iglesia hoy día le está concediendo. Amén. Amén. Nos está concediendo a nosotros, la iglesia, vestirnos de este lino. Amén. Y usted se preguntará, ¿por qué tenemos que vestirnos del lino? Amén. Amén. Y vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a dar una vuelta por Génesis y después vamos a volver a Romanos. En Génesis capítulo 2. Amén. 2:25. A ver, aquí vamos a ver los diestros en encontrar los textos. Amén. Amén. Para entender por qué tenemos que vestirnos de lino. Porque en realidad podemos cantarlo toda la vida, pero no tener el conocimiento de cómo nos vestimos del lino, ¿cierto? Y por qué el Señor quiere que nos vistamos del lino. Amén. Amén. Dice en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, ¿cierto? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. No se avergonzaban. Amén. Después en el capítulo 3, verso 7, ¿cierto? Que todos conocemos la desobediencia del hombre, ¿cierto? Yo voy a citar algunos textos. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Amén. Y conocieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Amén. Dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Vergüenza, esconderse. Amén. Empecemos. Por eso es que tenemos que estar activos hoy día para entender esta palabra. Amén. Amén. Dice que la voz de Dios, ¿cierto?, se paseó por el huerto y ellos se escondieron de la presencia de Jehová. Amén. De Jehová. Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Amén. Vergüenza, esconderse, miedo. Amén. Tuve miedo. Amén. Porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Amén. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Que estabas desnudo? Amén. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Amén. 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 Volvamos a Romanos. Gracias, Señor. Porque el libro de Romanos explica todas estas cosas. Amén. Gloria a Dios porque el apóstol Pablo, ¿cierto? El Señor le entregó una gran revelación que para nosotros nos ha sido un trabajo. Porque cuando la iglesia estaba en ese tiempo no estaban los evangelios, estaba el Antiguo Testamento. Amén. Y el Señor en este libro del apóstol Pablo, ¿cierto?, que es una carta para la iglesia, que es un conocimiento que toda la iglesia tiene que saber. Amén. ¿Cierto? Porque era una carta para la iglesia. Amén. O sea, no es algo que esto de maestros, no. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia y le aclara, ¿cierto?, los fundamentos de la salvación. Amén. Necesario en estos tiempos para la iglesia. Conocer el verdadero fundamento de la salvación. Entonces, cuando leíamos, ¿cierto?, en Apocalipsis, que dice que a la esposa se le ha concedido vestirse de lino, vestirse. Amén. Pero Adán estaba desnudo, dice la palabra. Amén. Adán estaba desnudo, ¿cierto? Y él no se avergonzaba. Amén. Y el apóstol Pablo explica en la carta a los Romanos, dice que el pecado entró por un hombre. Y por el pecado entró la muerte, el mal, ¿cierto? Amén. Porque cuando Adán estaba desnudo, no había mal, no pensaba mal, no había problema. Si hoy día hay una mujer en la calle desnuda, los hombres se van todos corriendo a mirarla, ¿cierto? O un hombre. Amén. Pero ellos estaban desnudos y no había problema en ellos, porque no había maldad. Amén. No había malos pensamientos, no había laxivia, no había fornicación, no había todas esas cosas que hoy día hay en el mundo, ¿cierto? Porque
¿Qué es lo que el mundo pone hoy día? Mujeres prácticamente desnudas en la tele, ¿cierto? Para aumentar, ¿cierto?, la laxivia de los hombres. Y hombres también desnudos para aumentar la laxivia de las mujeres. Amén. Si el gran pecado hoy día es que el físico, ¿cierto?, toda la apariencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está el mal, entró el mal. Amén. Entonces antes Adán no necesitaba vestirse, sino no había mal pensamiento, no había maldad. Amén. Amén. Pero fíjese que cuando él come del árbol, dice que él se dio cuenta. O sea, cuando la palabra dice que estaban desnudos, no se avergonzaban, es porque ellos no sabían que estaban desnudos. Amén. 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 Y después dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza. Amén. Y se escondieron de la presencia de Dios. Amén. Amén. Porque la voz de Dios se paseaba por el huerto. O sea, Adán hablaba cara a cara con Dios. No tenía ni un problema. Amén. Pero ¿qué es lo que se perdió ahí? ¿Qué es lo que Adán perdió? Perdió la santidad. Amén. Porque dice la palabra que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces él no podía ver a Dios porque perdió la santidad. Por eso tuvo miedo. Amén. Perdió la santidad porque él estaba cubierto, estaba vestido. En el fondo igual tenía una vestidura. Amén. Amén, iglesia. Por eso es que tenemos que vestirnos. Amén. Amén. Algo el Señor nos quiere hablar hoy día. Amén. Entonces, ¿qué tenía él? Santidad. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que perdió cuando pecó? Perdió la santidad. Amén. Aleluya. Y como perdió la santidad, se hizo inmundo. Y Dios no puede ver lo inmundo. Amén. Porque si Dios lo miraba, se iba a morir. Por eso lo tuvo que echar del huerto. Sal de mi presencia. Dice que Dios aborrece lo altivo, lo inmundo. Todo eso Dios lo aborrece porque Él no puede ver eso. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces eso le pasó a Adán. Perdió la vestidura de santidad. Amén. Entonces cuando la palabra dice que la iglesia tiene que vestirse de lino. Amén. ¿Y qué era el lino? Dice que son las acciones justas de los santos. Las buenas obras del pueblo santo. Las buenas obras. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer el lino en nosotros? Como decía nuestro hermano Marco ayer. La morena, ¿cierto? La que predica, la que está ahí trabajando, ¿cierto? Ella era la codiciable, porque ella estaba haciendo las obras santas. Amén. Ella era la esposa, la amada es la que se viste de lino. Amén. Llena de acciones justas. Amén. Recta conducta del pueblo santo, decía otra. Recta conducta, hermano. ¿Y sabe qué? Que Adán, cuando peca, perdió autoridad. Amén. Perdió la autoridad, ¿cierto? Porque el mismo apóstol Pablo dice que entró la muerte, ¿cierto? Porque en el 8.1 dice que estábamos nosotros bajo una ley del pecado y de la muerte. Amén. O sea, la muerte estaba reinando, pasó a tener la autoridad, ¿cierto?, del hombre. Amén. Entonces el hombre perdió la autoridad. ¿Y por qué la perdió? Por falta de santidad. ¿Sabe por qué la iglesia no tiene autoridad? Amén. Amén. Por falta de santidad. Cuando entra el pecado en nuestra vida, cuando no estamos santos, no tenemos autoridad ante los espíritus inmundos, ante el reino, porque es espiritual. Amén. Entonces la iglesia le falta santidad. Amén. Le falta la vestidura. Amén. Le falta estar vestida de este lino, de estas obras justas. Amén. De estas buenas acciones, pero las acciones justas, con la justicia de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor está haciendo. Y fíjese que en Apocalipsis 3:18, no lo busque, en la iglesia de la Odisea, ¿cierto? ¿Usted se acuerda? ¿Qué le pasaba a esa iglesia? Estaba sin vestiduras. Amén. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Pónete ropa. Está ahí desnuda. Amén. Entonces la pregunta que cabe de cajón que usted tiene que hacerse es si está desnudo, qué vestiduras tiene. Amén. 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 Gloria a Dios, porque si usted no tiene ropa, el Señor le dice, póngase ropa hoy día.
vístase. Amén. Si sus vestiduras están sucias, lávenlas en la sangre del Cordero. Amén. Hay tiempo para santificarse. Hay tiempo para tener esta santidad. Hay tiempo porque a la esposa se le ha concedido vestirse de este lino fino, lino finísimo, limpio y resplandeciente, llena de la gloria de Dios, hermano. La iglesia del Señor es gloriosa, es resplandeciente. El resplandor que nosotros tenemos es la gloria del Señor. Amén. Imagínense que Aarón fue vestido. Y cuando Dios le dice a Moisés, preparen vestiduras santas para Aarón. Aleluya. Amén. Vestiduras santas. Y él fue revestido de lino, fue limpio, fue lavado, lo tuvieron que lavar, no se lavó él. Amén. Lo vistieron, Moisés lo vistió, ¿cierto? Le puso ropa interior de lino, fino, amén. Y después que Aarón estaba investido, dice que la gloria de Dios resplandeció sobre su rostro. Amén. Ahí está entonces, lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Entonces el Señor, en este tiempo, quiere revestirnos de esta santidad. Amén. Amén. Porque la falta de santidad, hermano, es la que nos quita la autoridad. Es la que nos hace que no nos crean. ¿Por qué no creen a la iglesia? Porque, ¿cómo le creen a los pastores? No, que son sinvergüenzas, que son aquí, que la iglesia es así. Oye, mira si es cristiano y anda fornicando. ¿Por qué? Porque no estamos revestidos de las obras justas. Amén. Pero ¿cuáles obras justas? Las que aparecen en la palabra, ¿cierto? La justicia de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo, amén, y el otro día compartíamos en la escuela de maestros que en realidad el Señor Jesucristo, porque aquí habla de la ley, y el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, porque al final tienen una apariencia, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Y en el fondo le estaba diciendo, ustedes estaban llenos de injusticia. Ustedes no hacían la voluntad de Dios. Ellos hablaban una cosa y hacían otra. Entonces, cuando nosotros hablamos, como dice el Padre Gatica, predicamos pero no practicamos, somos como, vivimos en una apariencia, como un sepulcro blanqueado, pero no tenemos nada de la vida porque por dentro estamos muertos. Amén. No está la vida de Cristo en nosotros. Cuando nosotros no ponemos por obra la palabra, la vida de Cristo no está. Entonces somos como los fariseos. Amén. Por eso decía el Señor que ellos eran estos sepulcros, o eran como el plato, que lo limpiaban por fuera, pero por dentro tenía todo tipo de inmundicia. Amén. Se refiere aquí a la muerte. Amén. A la falta de santidad. Entonces el Señor quiere revestir a la iglesia de santidad. Amén. Amén. Entonces en el capítulo 8 del libro de Romanos, amén, dice que no hay condenación a los que están en Cristo. Amén. Dice, y da una explicación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí está hablando de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabe que la ley, la muerte era un reino, hermano? Es un reino. Dicen en el libro de Hebreos que es un imperio, que Jesucristo tuvo que derribar ese imperio. Y un imperio, veíamos en la mañana con nuestra hermana Alejandra, son muchos dominios. O sea, un imperio no es una nación. Imperio romano fue porque sojuzgó muchas naciones, incluso los judíos estaban bajo el imperio romano. Amén. Entonces, cuando habla del imperio de la muerte, usted podrá comprender todos los dominios, todo lo que dominaba la muerte. La laxivia, la fornicación, la droga, el adulterio, todos esos dominios donde estaba el pecado. Amén. Que tiene nombre. Amén. Que el apóstol Pablo dice. ¿Ah? Las rebeliones, ¿cierto? La mentira, la maldad, todo tipo de obras malas, todo lo que involucraba las tinieblas son verdaderos dominios. Donde están atrapados, ¿cierto? ¿Quiénes están atrapados? El hombre. Donde el hombre cayó. Amén. Entonces, como es un imperio y hay una ley, amén, cuando usted está bajo una ley, está gobernado por eso. Amén. Usted está gobernado por eso. O sea, usted puede decir, es que yo no quiero consumir droga, pero la consumo. Porque hay una ley que me está sojuzgando.
me está gobernando. Es que yo no quiero fornicar, pero fornico. Amén. Cuando la ley nos subjuga, uno hace lo que no quiere. Amén. Amén. Porque está sujeto a eso. Amén. Y eso era la ley del pecado y de la muerte. Que el hombre, aunque diga que hace cosas buenas, está sujeto a eso. A las malas pasiones. Amén. Pero dice la palabra que tuvo que venir una ley más poderosa. Aleluya. Amén. Tuvo que venir una ley más poderosa. Amén. Así como tuvo que venir un nuevo Adán. Amén. Un nuevo Adán, un nuevo hombre. Amén. Uno más poderoso. Y dice que la ley del espíritu de vida. Amén. Aleluya. La ley del espíritu de vida es la única que nos puede librar de este imperio de la muerte. Amén. La ley del espíritu de vida, hermano. La vida de Cristo. Amén. Amén. La vida de Cristo. Porque dice, los que están en Cristo están bajo la ley del espíritu de vida en Cristo. Los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Los que han creído en Jesucristo. Amén. Si usted ha creído en Jesucristo, usted está bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Y no hay condenación. Amén. Usted está libre, hermano. Si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha sido justificado por Jesucristo, amén, usted está bajo la ley de la vida. Entonces, ¿quién es el que lo tiene que pastorear? La vida. Amén. Como nos decían el domingo pasado, amén. La vida es la que usted lo guía. Amén. Y esta vida, amén, es la que va a hacer que nosotros hagamos la justicia de Dios. Amén. Porque ya no nos gobernamos nosotros. Amén. Si antes nos dirigía la muerte, ahora nos dirige la vida. La vida, el Espíritu Santo, es el que nos dice lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, por eso es que después usted ya no quiere consumir droga. Después usted ya no quiere fornicar. Porque eso estaba en la muerte. Amén. Ahora usted está en la vida. En la vida usted, ¿cómo dice? Que los que andan en el Espíritu, ¿cierto?, desean las cosas del Espíritu. Amén. Si usted está siendo gobernado con la vida, con la ley del Espíritu, va a desear lo del Espíritu. La oración, el ayuno, la búsqueda, el hacer la obra. Amén. El cumplir el propósito de Dios. Amén. Pero si usted anda en la carne, va a desear la obra de la carne. Amén. Amén. Pero el apóstol Pablo dice que el Espíritu, dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Amén. Amén. Y no pueden. Amén. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, él está diciendo, si ahora nosotros somos libres, ¿por qué nos gustan las cosas de la carne? Amén. ¿Por qué volvemos a hacer las mismas cosas que antes? Amén. Si fuimos liberados. Amén. Como nos predicaban, ¿por qué muchos están retrocediendo? ¿Por qué hay hermanos en la iglesia que están a punto de morir espiritualmente? ¿Por qué están secos como la higuera? ¿Por qué están desolados? Amén. 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 Entonces, el apóstol Pablo dice, no, si usted está así, entonces usted no está bajo la ley de la vida. Usted está bajo la ley de la muerte. Amén. Porque en la ley de la vida prospera lo espiritual. En la ley de la vida nosotros vamos a dar frutos como la vid, ¿cierto? Amén. Porque también la vid dice que hay que permanecer en Cristo. Amén. Y aquí también está diciendo lo mismo, que hay que permanecer en Jesucristo para poder dar esos frutos. Entonces, si no estamos dando esos frutos es porque no estamos en eso. Amén. Pero dice la palabra que dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, ahí está el problema, hermano. Que siempre nosotros hemos entendido que ¿qué son las obras de la carne, hermano? ¿Qué es andar en la carne? ¿Sabe que muchas veces uno piensa, no, que en laxivia, en esto? Pero ¿sabe que los deseos de la carne, que usted ande en la carne, significa que usted hace su propia voluntad?
O sea, va más allá de que yo fornique, que yo adultere. O sea, cuando usted quiere hacer las cosas a su manera, usted anda en la carne. Porque dice que es un deseo de la carne, porque quiere satisfacerse a sí mismo. Amén. Cualquier satisfacción de la carne es un deseo de la carne. Amén. Amén. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos para satisfacernos nosotros y no para agradar a Dios, estamos deseando las cosas de la carne. Amén. Porque dice la palabra que el Espíritu es el que nos guía. Amén. Amén. El Espíritu es el que nos guía ahora. El Espíritu es el que nos conduce, el que nos gobierna. Amén. Y la ley del Espíritu dice que nosotros tenemos que desear esas cosas. Amén. ¿Y el Espíritu a qué nos va a llevar? Amén. A hacer la obra del Señor. Amén. El Espíritu nos va a llevar a hacer cosas del Espíritu. Amén. Amén. No a hacer cosas en la carne. Amén. Dice, y después el apóstol Pablo dice, porque vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aleluya, Señor. Amén. El Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. De esta justicia, de la justicia de Dios. Amén. Que el Espíritu, la única manera que el Espíritu pueda vivir es por medio de la justicia. Nuestro espíritu, porque está hablando en minúscula, ¿cierto? Amén. Que nosotros podamos mantenernos vivos es a causa de esta justicia. Amén. De creer en Jesucristo, de permanecer en Jesucristo. Eso es lo único que nosotros nos va a mantener vivos en el reino. Amén. Amén. Pero miren lo que el apóstol dice después. Dice, amén, en el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces aquí está diciendo que muchas veces nosotros podemos vivir en la carne. Y fíjese que habla de una obra de la carne. La obra es una construcción. O sea, usted la laxive no la desea de un día para otro. Empieza de a poquito, ¿cierto? Porque es una obra, una construcción. Si empezamos con un ladrillo, ponemos otro, ponemos un pilar, hasta que queda una casa. Porque dice que es una obra. Y después hay una verdadera fortaleza que ¿quién la derriba? Y estamos más fríos. Y por eso es que la muerte espiritual de un cristiano empieza de a poco. O sea, si usted está vivo, usted está en riesgo de caer en muerte, si no permanece en el Señor. Amén. Pero si usted empieza a desear, si yo empiezo a desear las cosas de la carne, de a poquito, ¿cierto? Eso va a empezar a una obra. Así como el Señor hace una obra en nosotros, va a empezar la carne. Porque la carne tiene sus designios, tiene sus planes, sus propósitos. El enemigo está tendiéndole trampa todos los días a usted para que usted ande en la carne. Porque si usted anda en la carne, porque, mire hermano, si nosotros hemos conocido esta verdad y andamos en la carne, vamos a ser condenados. Y eso es peor. Es peor que si no hubiésemos conocido al Señor. Así que esto es tan delicado, hermano. Amén. Porque en el fondo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero los que no están en Cristo están condenados. Entonces, si nosotros le seguimos dando chance a la carne, vamos a estar condenados. Y después va a llegar un momento en que la muerte va a ser tal que no va a haber quien lo reviva. Amén. Amén. Y no es que uno quiera que la gente se vaya a la iglesia, no. Pero es que, ¿qué hacemos, pues, hermano? Si cada uno decide. Si usted decide andar en la carne. Yo no lo puedo obligar, el pastor no nos puede obligar, nosotros anden en el Espíritu. Eso es una decisión de nosotros. Si usted sigue andando en la carne, va a morir. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llorarlo, y no podemos hacer nada. Porque esto es personal. Amén. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu vive a causa de la justicia, de la verdad, de la rectitud de Dios, de hacer la voluntad de Dios. O sea, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar vivos. Porque vamos a estar en la vida, vamos a permanecer, vamos a recibir de la vida de Cristo. La vida de Cristo va a estar en nosotros. Porque es Cristo el que nos hace vivir. Amén.
Pero Cristo va a vivir en nosotros a medida que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. Porque si usted no hace la voluntad de Dios, ya no va a poder vivir Cristo. Y usted va a morir. Amén. Por eso es importante, hermano, que hagamos la voluntad de Dios. Aunque nos duela, nos cueste, si tenemos cosas que dejar, dejémosla, hermano. Si es mejor perder, dice el apóstol Pablo, prefiero tenerlo por pérdida. Amén. Mejor córtese el brazo. Si el brazo le da ocasión de caer, y vamos a entrar a eso del brazo. Amén. Entonces, en el capítulo 6, amén, verso 15, amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, el apóstol Pablo en los capítulos anteriores, empieza a explicar, ¿cierto? Porque nosotros estamos bajo esta ley del Espíritu, una ley de la gracia. Entonces, en el verso 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No, pues no podemos pecar porque ya no estamos en esa ley. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Cuando Adán pecó, se sometió al pecado. Por eso reinó la muerte. Cuando nosotros pecamos, nos sometemos al espíritu en el cual pecamos. Amén. Si usted tiene pecado de laxivia, después lo va a gobernar la laxivia. Si usted tiene pecado de mentira, lo va a gobernar la mentira. Amén. Basta con que usted empiece a mentir o a tener esos pecados para que ese pecado empiece a reinar en usted. Eso dice el apóstol. Amén. Porque ciertamente nosotros somos siervos. ¿Somos siervos de la vida o somos siervos de la muerte? Pero a alguien servimos. Nadie está sin servir. Amén. Amén. Entonces, dice aquí, si nosotros cometemos pecado, ¿cierto? Dice, nos convertimos inmediatamente en esclavos del pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa después, hermano? ¿Por qué después nos cuesta? Y decimos, es que no puedo dejar esto. Es que me cuesta dejarlo. Es que se muere mi vida si lo dejo. ¿Por qué no podemos dejarlo? Porque es tanto tiempo gobernándonos, estamos tan sometidos, porque es una obra, hermano, una construcción, una edificación. Amén. Que después arrancarnos eso es como que se nos va la vida. Por eso dice, arráncate el brazo, porque ya es tanto que mejor quítate el brazo. Amén. Entonces, si nosotros seguimos dándole cancha, como dice la pastora, el diablo tiene así un espacio, amén, y nosotros le damos cancha, tiro y lado, ¿cierto? Amén. Si le seguimos dando cancha, tiro y lado al enemigo en nuestra vida, va a llegar un momento en que va a empezar a invadirnos. Y después, ¿cómo vamos a volver? Entonces, por eso después hay gente que le cuesta volver, le cuesta volver a adorar, le cuesta orar, le cuesta todo eso, porque ya el pecado uno lo separa de Dios. Va perdiendo santidad, 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 se va alejando, se va alejando, se va alejando. Entonces, cada vez que peca, se aleja más, y entonces después ya ni siquiera oye a Dios. No oye, no ve, no, nada. Y se enfría, se apaga. Amén. Aleluya. Eso es el pecado, porque el pecado separó al hombre de Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice esto, dice, si soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces nosotros decidimos de quién nos hacemos esclavos. Amén. Si obedecemos a la justicia, a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos dijo que hiciéramos, vamos a ser siervos de la justicia y vamos a estar en la vida. Vamos a ser gobernados y pastoreados por la vida. Amén. Amén. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Libres del pecado, siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, como la vergüenza de Adán? Amén. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces nosotros estamos siendo revestidos de este lino, estamos siendo santificados a medida que sirvamos a la justicia. Mientras más sirvamos a la justicia, más fino va a ser nuestro lino, más limpio y más resplandeciente. Amén. Entonces ese ha sido nuestro problema. Amén. Y fíjese que aquí el apóstol Pablo habla de los miembros. Y aquí un poco me quería detener. Amén. Porque dice que vuestros miembros para servir a la inmundicia. Amén. Fíjese que la ley, antiguamente cuando Jesús le enseña la ley a los discípulos, le dice, ¿no oíste que cuando el hombre adulteraba o la mujer adulteraba pecaba? Bueno, ahora con el pensamiento peca. O sea, la ley antes, en Moisés, condenaba a los miembros. Porque a usted lo tenían que pillar en el acto. Lo tenían que pillar haciéndolo, ¿cierto? Con sus miembros, entendiendo los ojos, la cabeza, ¿cierto? Son los miembros, ¿amén? Entonces a usted lo tenían que pillar robando con la mano, ¿cierto? En la cartera del al lado para poder condenarlo. ¿Amén? Los miembros. Pero ahora hay una ley mayor, que ahora es con el pensamiento. ¿Amén? Entonces por eso dice la humana debilidad, que la ley era débil en eso. Porque ¿qué hombre podía controlar sus miembros? ¿Amén? O sea, una persona que es buena para robar, traten de controlarla. ¿Amén? Llega un momento que nuestros miembros son difíciles de controlar. Porque el problema no está en los miembros. El problema está en la mente. Por eso el Señor Jesucristo decía, es que ahora con la mente ustedes cometen pecado. Entonces, ¿qué hace la ley del Espíritu? Controla nuestra mente. Amén. Controla nuestra mente. Por eso es que es del Espíritu. Amén. Entonces, si controla nuestra mente, nuestros miembros, dice, vamos a ser presentados ¿para qué dice? Dice, para santificación. O sea, nuestros brazos, nuestra mirada, ya no vamos a andar mirando con laxivia, ¿cierto? No vamos a mirar a la hermana y la vamos a desear, no vamos a codiciar a la esposa de nuestro hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu, la ley de vida, de este Espíritu que nos guía, que nos gobierna, va a empezar a gobernar nuestra mente. Y por ende nuestros miembros. Amén. Entonces después usted ya no quiere ver pornografía. Después usted ya no quiere hacer esto. Quiere desear lo del Espíritu. Porque el Espíritu en su corazón le pone eso. Le pone orar, le pone buscar, le pone leer la palabra. Entonces uno dice, no, que voy a ir a hacer tal cosa. Que voy a ir a pasear al mall. No, mejor me quedo orando. Porque el Espíritu pone ese deseo, hermano. No es una cosa que yo diga, es que a mí me gusta. No, el Espíritu, porque dice que Él pone el querer como el hacer. Porque Él es el que nos convence. Él es el que nos va a ir diciendo, es que sabes que mejor quédate en la casa orando. O anda a predicar, o anda a enseñar, o cumple tu ministerio, el Espíritu. Él va a controlar nuestros miembros. Amén. Para santidad. Amén. Y así podremos hacer obras, ¿cómo se dice? Justas. Amén. Y esa es la autoridad. Amén. Entonces nuestras acciones, las acciones de la iglesia, van a ser justas cuando el Espíritu esté controlando, ¿cierto? Nuestra mente, nuestra alma. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a llevar a hacer lo justo, la justicia de Dios, no nuestra justicia. Amén. Amén. Y no servir a la inmundicia. Amén. Amén. Y sabe, hermano, que había algo que quería decir dos cosas. Bueno, una se me agregó porque a raíz de la escuela quería bendecir al Edgar porque el Señor le entregó una tremenda revelación hoy día. Amén. Y justamente el Señor a él le tocaba exponer acerca del verbo. Amén. Amén. Amén, voy a decirlo el Edgar. Espero poder reproducir lo que el Señor le entregó a él. El Señor le entregó eso a él ¿en dónde fue? En la campaña, ¿cierto? Que ahí le entregó la tarea. Dice que ahí el Señor le entregó la tarea. Amén. Y fíjese que hablábamos del verbo y el verbo es una acción.
Y él decía, bueno, los verbos tienen presente, pasado y futuro. Amén. Pero dice que el Señor le ministraba porque en Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo era Jesucristo, ¿cierto? Entonces, lo que el Señor le revelaba, le ministraba a él, es que ahora el verbo, Jesucristo, se estaba haciendo vida en nosotros, se estaba haciendo carne. ¡Qué glorioso, hermano! La vida de Cristo, el verbo, la vida de Cristo se está haciendo carne en nosotros. Amén. Ha venido a nosotros. Y él decía que eso era para la iglesia. Porque por algo el Señor se lo entregaba, ¿dónde? En la campaña. Amén. Amén. La vida, el verbo de Dios haciéndose carne, morando entre nosotros, en cada uno de nosotros, la vida de Cristo. Que esa vida es la ley del Espíritu que nos lleva a ser la obra del Señor. ¿No es glorioso? Denle un aplauso al Señor. El verbo de Dios. Aleluya. La vida de Cristo, hermano. ¿Por qué está muerto? Si la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la muerte. Aleluya. Aleluya. Ya no estamos en esclavitud. Somos esclavos de la vida. Servimos esta vida, hermano. Aleluya. Gloria a su nombre, y tenía que decirlo porque esto es algo para la iglesia, amén. El verbo de Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo habitando el reino en medio de nosotros, habitando nuestras vidas, haciendo vida la palabra, haciendo vida el poder de Dios, el poder transformador, aleluya, por medio de su gracia, hermano, la justicia de Dios, gloria a su nombre. Le doy gracias al Señor por eso. Gracias porque el Señor se lo mostró a nuestro hermano. Amén. Que el Señor le siga hablando, que siga dándole palabra que es tan necesaria, hermano. Nada es pequeño, hermano. Todo lo que el Señor ha entregado, ¿sabe? Todo lo que el Señor le entrega a usted es de beneficio para la iglesia. No se sienta pequeño porque eso quizás es tan simple, pero es una gran revelación para la iglesia. Porque eso nos confirma de que el Señor está con nosotros, que el Señor nos está respaldando, que la vida de Cristo está en medio nuestro, hermano. Aleluya, yo le daba gracias al Señor y quedé impactada porque nunca lo había visto así. Le doy gracias al Señor porque me sorprende, porque nos sorprende a todos, porque nadie puede decir que lo sabe todo, hermano. Nadie puede decir eso, amén. Aleluya, porque así es su palabra, es una fuente de vida eterna, hermano. Aleluya, le daba gracias al Señor por eso. Y fíjese que hablando de la justicia, de servir a la justicia, Quería dar un ejemplo que el Señor me ministraba acerca de cuando servimos a la inmundicia. Y hay una parábola que el Señor me ministraba el tema del hijo pródigo, hermano. Quiero tocarlo porque el Señor me decía que ahí hay un ejemplo de la diferencia de servir a la justicia y de servir a la inmundicia, hermano. Fíjese que el hijo pródigo, él llegó a un estado tan bajo, hermano, a cuidar los cerdos. Usted sabe lo que son los cerdos. Representan la inmundicia. El nivel cuando nosotros andamos en la carne, hermano. Amén. Y sabe me preguntaba por qué él apacentaba a los cerdos. Amén. Porque el hijo pródigo era el hijo menor, era un muchacho. Amén. Y los muchachos en Israel eran pastores. Por eso David era pastor. La edad de pastorear era cuando eran muchachos, antes de la adolescencia. De hecho, la traducción de muchacho es pastor. Amén. Entonces, él era el hijo menor de la casa. Amén. Entonces, él en la casa del padre pastoreaba las ovejas. Apacentaba las ovejas del padre. Y por eso él llegó después a un estado tan bajo que llegó a apacentar cerdos, porque era lo que sabía hacer, pero ya no habían ovejas. Porque en esa zona donde él vivía no habían ovejas, habían puros cerdos. Amén. Amén. Entonces, el Señor me decía, ¿a qué punto? Porque dice que los miembros sirviendo a la inmundicia, hermano. O sea, él tenía un don
y cuidando los cerdos. ¿Sabe cuánto cristiano hay en el mundo cuidando cerdos? ¿Cuántos músicos hay cantando canciones? ¿Cuántos en la predicación en la calle nos hemos encontrado con cuánta gente? No, que yo en el reino predicaba, que yo en el reino hacía esto. Pero ¿y ahora qué está haciendo? Sirviendo a la inmundicia, hermano. Cuidando cerdos. Si eso hacía el hijo pródigo. Y fíjese que los cerdos eran más importantes que él. Porque los cerdos tenían para comer y él no tenía para comer. Amén. O sea, ese es el estado de andar en la carne, hermano. Porque si usted estudia la parábola del hijo pródigo, el hijo fue altivo. El hijo fue tan altivo que quiso probar los deleites de la carne. Porque quiso irse de la casa del padre, porque en la casa del padre no habían rameras, no habían prostitutas, no se pasaba bien, no había deleites de su carne. Pero él quería probar eso. Y por eso se fue y pidió su herencia. Y su herencia eran sus bienes, sus dones. Amén, los regalos que el Señor le había dado. Entonces hay muchos hijos de Dios sirviendo a la inmundicia, hermano. Cuidando cerdos, usando los dones que el Señor le ha entregado. Amén, poniéndolo a disposición del mundo. Y dice, no echéis vuestras perlas en los cerdos, porque los cerdos las pisotean. Amén, amén. O sea, ¿qué ganancia? ¿Y qué dijo el hijo? Dijo, aquí perezco. Estaba a punto de morir, hermano. A punto de morir espiritualmente, porque él era hijo. Amén. Estaba a punto de morir. Él había conocido el reino. Amén. Amén. ¿Y sabe lo que él hizo? Aquí es donde quería un poco para poder terminar. Aleluya. Dijo, voy a ir donde mi padre. Porque él se acordó y dijo, ¿cuántos jornaleros están mejor que yo? Y los jornaleros era el cargo más bajo que había. O sea, lo más bajo que usted tenga aquí en el reino, lo más simple, más pequeñito, está mucho mejor que en el mundo, hermano. Eso quería decir eso. Por eso él se acordó de los jornaleros. Dijo, chuta, si los jornaleros, ¿cuántos tendrán comida? Y yo aquí perezco. Es que cualquier cosa es mejor que estar en el reino, hermano. Amén. Es que estar en el reino no se compara con estar, o usted podrá ganar los medios sueldos, tener las medias glorias, los medios títulos, pero eso no se compara ni con el más pequeño, amén, ni con tener la salvación, que el jornalero es el que justo viene llegando. Amén, no se compara, hermano. ¿Y sabe qué? Hay gente que cambia eso, conociendo la gloria de Dios, prefiere la impiedad, la injusticia. Por eso dice el Señor que se aburre y lo entrega a pasiones vergonzosas. Dice ya, que se pierdan. A una mente reprobada. Amén. A que se envanezcan en su razonamiento. Porque no quieren. Pero este hijo pródigo se acordó del Padre. Aleluya, Señor. Se acordó. Amén. Y dijo, ¿cuántos jornaleros habrán? Me levantaré y voy a ir donde mi Padre. Aleluya, Señor. Amén. Voy a ir donde mi padre y le voy a decir que pecado, que la embarré con haberme ido a la casa. Amén. ¿Y sabe por qué quería tocar esto, hermano? Porque el otro día veíamos en la escuela que la ley tenía principios. Amén. Que dice para que la justicia de la ley, nosotros para que podamos vivir la justicia de la ley. Y la ley tenía 3 principios que el Señor Jesucristo dijo. La justicia, la misericordia y la fe. Eran principios de la ley. Amén. Amén. Cosas que los fariseos habían olvidado. Amén. Amén. Y fíjese que esta parábola, cuando él la cuenta, habían publicanos y fariseos. Amén. Amén. Pero sabe, hermano, que reflexionaba yo y le comentaba a un hermano, en realidad nosotros no tenemos misericordia. O sea, cuando usted me dice a mí que no tengo misericordia, es verdad, pues no la tengo, pero usted tampoco la tiene. Porque nosotros no administramos nuestra gracia, administramos la gracia de Dios. Administramos la gracia de Dios, hermano. La misericordia de Dios. Amén. Porque aquí el único misericordioso ha sido el Señor nomás.
Sí, seamos honestos, nosotros no somos misericordiosos, no somos justos. Amén. Es Él el que nos buscó, es Él el que salió a nuestro encuentro, porque Él tuvo misericordia de nuestras vidas. Amén. Entonces, aquí el Hijo buscó la misericordia del Padre, porque quizás por ley no le correspondía. Pero por gracia y misericordia sí. Amén. Si usted está en pecado, si yo estoy en pecado, dice, a lo mejor podemos estar condenados. Una ley nos condena. Pero ¿sabe qué? Si nos arrepentimos, hay misericordia del Señor, hermano. Porque el hijo pródigo no volvió altivo, volvió arrepentido, hermano. Porque Dios, ¿a quién atiende? Al humilde, al sencillo, al contristo y humillado. O sea, él no volvió y de hecho le dijo, no soy digno de ser hijo. Así que no te preocupes, déjame como jornalero. Él no venía dispuesto a ser hijo, hermano. Pero el Señor, así como Adán, el nuevo Adán. Nosotros somos parte del viejo Adán. Somos todos pródigos en general. No somos dignos de ser hijos de Dios. Ninguno. Amén. Porque habíamos perdido eso, pues si nos fuimos. Pues. Si Adán pecó. Amén. Pero ¿sabe qué? El Señor dice que ahora se ha manifestado la justicia de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Que la justicia de Dios es que usted acceda a esto. Gratismente. Amén. Amén. Pero ¿cómo accedemos a esto? Arrepintiéndonos. Amén. Y el hijo pródigo volvió arrepentido, hermano. Amén. ¿Y sabe lo que hizo el padre? Hablando de las vestiduras. Aleluya. No tenía vestiduras. Estaba inmundo. Amén. Amén. Hay esperanza, hermano. Si usted está como pródigo, hay esperanza todavía. Hay misericordia del Señor. Todavía está la gracia. Nosotros vivimos la gracia, hermano. Porque el tiempo ya se cumplió. Vivimos solo la gracia. La misericordia del Señor. Aleluya. Mire lo que le dijo al hijo, al padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Amén. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aleluya, el evangelio, la autoridad, el anillo, las vestiduras. Aleluya, qué glorioso lo que el Señor ha hecho. Hermano. Y le dijo a los siervos, y aquí quiero detenerme un poco, porque sabe que yo meditaba esto. Yo quiero ser siervo, hermano, no quiero ser el hijo mayor, porque el hijo mayor reclamó, pero los siervos hicieron lo que el padre dijo. Amén. Los siervos vistieron al hijo, vistieron, amén, administraron la gracia del padre, obedecieron a lo que el padre dijo. Y nosotros tenemos que obedecer a lo que el Padre diga. Amén. Porque la misericordia es del Señor. Él tiene misericordia de quien quiera tener. Amén. Entonces el Padre dijo, llamó a sus siervos. Llamó a los siervos de la casa. Y les dijo, ponedle. Amén. Aleluya. Eso es la justicia de Dios, hermano. No es nuestra justicia. No es lo que nosotros decimos. ¿Qué a ti le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué te importa? Es la misericordia del Señor, los principios de la ley, la fe, la misericordia y la justicia. Ustedes olvidaron eso, le dijo a los fariseos. Han perdido lo más importante de la ley. Lo más importante, hermano, es la misericordia, la justicia y la fe. Y los siervos, mire, y prepararon y mataron un becerro. Hubo una fiesta. Porque siempre el Señor hace fiesta cuando uno de sus hijos está. ¿Y quiénes prepararon la fiesta? Los siervos. Aleluya. Y comenzaron a regocijarse. Porque mi hijo estaba muerto, dice, y ha revivido. Fue hallado. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así estábamos nosotros, hermano.
La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la muerte por la misericordia del Señor. Porque el Señor dijo, yo quiero que este sea libre y punto. Amén. Él quiere que nosotros seamos libres, hermano. ¿Sabe? Y yo quiero decirle hoy día que si usted no puede con su pecado, no importa. No importa que no pueda, usted no puede. Porque hay uno que lo puede hacer libre. Hay una ley que lo puede hacer libre. Amén. No puede usted ser libre porque quiere. Amén. No es cuando usted quiere, hermano. Eso es altivez de nosotros. Reconozcamos que necesitamos la misericordia del Señor. Cuando usted dice voy a cambiar, es altivo. Si usted no va a cambiar, usted no deje eso. No puede. Reconozca que no puede, hermano. No podemos ser libres. El hombre no podía salir de la muerte. No podía. Aleluya. Dejemos de ser altivos y busquemos la misericordia del Señor. Aleluya. Esa misericordia, hay una ley que lo puede salvar, que lo puede rescatar. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Aleluya. Que es gratis, que es por misericordia. Basta que usted crea, hermano. Dejemos nuestra altivez, ¿sabe? Reconozca que no puede con ese pecado, hermano. Reconozca ante el Señor. Soy pecador. Aleluya. Eso hacía los publicanos. Eso hizo la mujer. Eso hizo Zaqueo. Reconoció que era pecador. Aleluya. Humildemente. Reconozcamos que no podemos. Que si hay obras de la carne en nuestra vida, no podemos contra eso porque nos hemos hecho siervos. Pero hay uno que nos puede librar. Hay uno que nos ha rescatado. Hay uno que puede socorrernos. Aleluya, que tiene toda la autoridad. Gloria a su nombre, Señor. Gloria a su nombre, Señor. Hay uno que es digno. Hay uno solo que es digno. Hay uno solo que fue digno de hacer eso. Aleluya, Señor. Por eso, hermano, dejemos nuestra altivez. ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué no seguimos resistiendo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida? No es más fácil decir, heme aquí, Señor. Hazlo conmigo. Si el Señor es el que quiere vestirlo, hermano. Si el Señor es el que quiere revestirnos. Si es Él el que hace la obra en nosotros, hermano, no nosotros. Aleluya, heme aquí, Señor. Gloria a su nombre, Señor. Le damos gracias, Señor. Le damos gracias, Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró. Nos ha librado de la muerte, Señor. Nos ha librado, Señor. Padre, queremos caminar en el Espíritu, Señor. Llévenos como iglesia a andar en el Espíritu, Señor, que es el único que nos puede revestir de las acciones justas, es el único que nos puede dar la autoridad, el testimonio, aleluya, la limpieza de nuestras manos, de nuestras obras, aleluya, Señor, gloria a su nombre, le damos gloria, Señor. Usted es un Dios de misericordia, Señor, usted es un Dios de misericordia. Hay misericordia, hermano, todavía. Hay gracia de parte de nuestro Señor. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, para el oportuno socorro. Aleluya, acercaos al trono de la gracia. Podemos entrar a ese trono que es de Jesucristo, al trono de su gracia y buscar la gracia del Señor. Y buscar, a Dios le agrada, hermano, un corazón arrepentido. Si usted quiere agradarle al Señor, a Dios le agrada un corazón arrepentido, humillado, rendido, decir, yo no puedo, Señor, ya no puedo, me rindo con esto, Señor, no puedo. Hazlo tú, Señor, líbreme de este pecado. Líbreme de lo que me ata, Señor, de lo que está impidiendo que yo pueda crecer, de lo que me tiene muerto más que vivo. Aleluya, que el Espíritu de vida pueda entrar en nosotros. Aleluya, Señor, que entre el Espíritu de vida, así como entró en el valle de los huesos secos. Entró el Espíritu de la vida, la palabra del Señor.
y pudieron revivir. Aleluya, Señor. Que así sea en su iglesia, Señor. Que este espíritu de vida empiece a darnos cada día más vida y más vida, Señor. Y podamos ser, Señor, el ejército imponente. Y podamos ser la novia resplandeciente, Señor. Su amada, su perfecta, Señor. Su amiga, su íntima, Señor. Gracias le doy, Señor. Aleluya, alabamos su nombre, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Ministre usted los corazones, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad, los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú, nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad, los niños